Samuel Jofré, entonces, como anunciábamos, obispo de la diócesis de Villa María. Antes que nada, obispo, agradecerle el tiempo por visitarnos y por dialogar con nosotros. Muchas gracias, un gusto poder corresponder a esta generosa invitación de C20. En realidad, ¿de qué manera fue decantando todo? Si hay una forma sintética de decirlo, ¿cuál fue el inicio del camino que lo tiene usted hoy como obispo? Imagino que hay una cuestión extensa por la cuestión de estudios, por la cuestión de capacitación, pero ¿en qué momento arrancó todo esto? ¿Fue pensado? ¿Fue sabido que iba a optar por el celibato? ¿Se decantó en algún momento? ¿Lo encontró? ¿Lo sorprendió? Sí, ciertamente yo de jovencito tenía una vida religiosa relativamente normal, de misa dominical. Sentía gusto en tener esa vida religiosa y de adolescente me enteré de la falta de vocaciones sacerdotales y me sentí motivado a colaborar porque veía que la religión era muy importante y si hacían falta sacerdotes era oportuno decir que sí. Me costó mucho la opción por el celibato porque tenía me había forjado un ideal muy grande de un matrimonio cristiano. Claro. Y entonces finalmente, después de huir varios años, escapé a la vocación como 5 años, me terminé decidiendo porque vi que lo demás lo pasaba bien, pero no me llenaba. Así me decidí a ser sacerdote, estudié 7 años en el seminario de Córdoba, fui ordenado sacerdote, trabajé en distintas parroquias y en el tribunal eclesiástico, ¿no? Porque me especialicé en derecho canónico. Es decir, que hubo una experiencia y también una puesta en la balanza de qué es lo que mejor le hacía a tu espíritu en ese punto. Sí, ciertamente, seguro. A partir de la experiencia religiosa, de diálogo, de compartir la vida con Jesús, vi lo oportuno que esto costaba, pero me llenaba. Claro. Y después, bueno, de unos 20 años de vida parroquial, me había especializado en Derecho Canónico, colaboraba en el Tribunal Eclesiástico en Córdoba. Bueno, el Papa Benedicto me eligió para ser obispo de Villa María en el año 2013. Y así estoy acá ya hace 11 años. ¿Su familia era religiosa? ¿Estaba marcada religiosamente? Sí, en un sentido sano, sin una práctica muy intensa, pero la misa dominical estaba claro y un sentido cristiano de la vida, de respeto, de honestidad, de trabajo, de fidelidad, ¿no? Sí. Qué interesante este punto del catolicismo y del cristianismo mismo, que de alguna manera se puede estar bajo una religión y una creencia, pero la práctica a veces no va de la mano con esto. Es decir, ¿a qué me refiero? Me refiero a las personas que tienen fe, que son creyentes, pero que la gran cantidad de gente que persigue el cristianismo o el catolicismo, que se encuentra cobijada, tal vez no se traduce un 3 de marzo en una iglesia, ¿no? ¿Por qué pasan estas cuestiones que son fechas meramente como si fueran las que parecen ser obligatorias, que no puedo faltar un Viernes Santo, pero el 3 de marzo lo puedo resignar porque no es tan fuerte? Ante todo, el cristianismo tiene una profunda experiencia del pecado y se apoya todo en la misericordia y la comprensión de Dios para con nuestro pecado. Por lo tanto, nosotros no podemos ser rígidos o intolerantes con las debilidades. La Iglesia tiene una enseñanza de qué es lo bueno y lo transmite. Señala unos mínimos, digamos así, señala unos mínimos y señala algunos objetivos, pero dejando amplio campo en la libertad, porque la libertad personal es importantísima en nuestra experiencia religiosa. Entonces, yo diría que eso sobre todo está, ese campo de libertad, con unos mínimos. Después está, para decirlo prácticamente, la misa la tenemos todos los días, pero no señalamos como obligatorio ir a misa todos los días. Sí señalamos el domingo como obligatorio. Bien. Y ahí entra otro factor que es la flojera religiosa en la que está nuestro pueblo.
¿no? Nuestro pueblo está con una debilidad religiosa fuerte, ¿no? Y que se traduce, por ejemplo, en que la misa del domingo tiene poca participación. Y en ese punto, la flojera, en tus palabras, ¿hace cuánto tiempo la notas? Bueno, Argentina tiene una experiencia crónica desde siempre de una escasez de sacerdotes y por lo tanto una práctica religiosa debilitada desde siempre. Pero diría que en los últimos 20 años se ha acrecentado esa flojera, por llamarle así, religiosa. Y estos últimos 20 años, como varios años de la historia argentina, estuvieron marcados por una crisis social, económica, y justo coinciden, no sé, 2001, 2024, 2017 para algunos, según la simpatía política, algunos le ponen una fecha u otra a las crisis, pero la crisis, ¿cómo repercute a nivel religioso? ¿Genera una mayor demanda o un mayor cobijo o genera en algunos puntos un descreimiento? Ambas cosas. Primero, la experiencia religiosa está conectada con las experiencias políticas, socioculturales, sí, está conectada, no sé, pero no hay una relación estricta y estrecha, ¿no? Ni en un sentido ni en otro. Por lo tanto, yo no lo vincularía estrictamente a eso. Me parece más ligado a un proceso sociocultural amplio, en parte de todo el mundo occidental y en parte sí de la Argentina, ¿no? Ciertamente que la crisis, más que económica, la crisis cultural de Argentina influye, sí. Hay una crisis de autoridad, por ejemplo, que se nota a todo nivel. Los padres, los docentes, el policía, el político, bueno, y también el sacerdote se ve afectado por esa crisis de autoridad. El desconcierto económico también genera una especie de inestabilidad. Y esa inestabilidad no es buena para ningún desarrollo cultural de mediano plazo, ¿no? Y entonces la religión se ve afectada también por eso. Pero sucede también la inversa. Hay gente que a raíz de estas crisis culturales se da cuenta de la insuficiencia de los planteos humanos para darle sentido a la vida. Y entonces eso hace que se busque una experiencia religiosa. Y en este sentido, hablábamos de personas que llevan adelante tareas, o hablamos incluso de la política como factor transformador, y todos los políticos cuando juran, o por lo menos los que lo hacen a nivel nacional, juran sobre una iglesia, sobre una Biblia, perdón. En ese punto parecen que, según... ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Parece que ese momento particular, el del juramento, frente a los santos evangelios, parece ser el único momento en que se suscita o se trae la presencia de los santos evangelios, porque si algo se ha visto es que después que el gobierno o que el poder ejecutivo va trabajando, ya no se vuelve a hablar nunca de los evangelios. ¿A qué hablo? La religión oficial de la Argentina y qué políticas aportan los gobiernos, porque nunca escuchamos con el paso de los años medidas que tengan que ver con las creencias, la fe de las personas y la cultura, que son todo parte de lo mismo. Entiendo. Bien. Bueno, ciertamente que la política argentina se ha visto muy distanciada del Evangelio desde hace décadas, seguro. De cualquier manera, la política argentina no ha dejado de tener en la religión una cierta referencia, en cuanto que nuestros políticos no dejaban de ver que hay un sustrato cultural religioso en la gran mayoría de nuestro pueblo. Sí. Y ha habido una actitud de mayor o menor respeto a ese trasfondo cultural profundo, que
A nuestro parecer, ¿ha sido insuficiente? Sí, claramente insuficiente, ¿no? Por decir un ejemplo, el Evangelio está íntimamente ligado a la verdad, ¿no? Sí. Y es público y notorio la falta de respeto a la verdad y a la palabra dada que hemos tenido en Argentina en estas últimas décadas, ¿no? Y a nivel diagnóstico, tal vez, a ver, intendentes de la región, de ambas villas, buscan siempre conocer el diagnóstico de cómo se encuentra la gente, en qué situación se encuentra respecto a la economía, respecto a su estado anímico. Y la Iglesia muchas veces ha dado mensajes como institución alertando de cuidado que estamos en una crisis y empeorar la situación de los desposeídos puede generar un mayor conflicto social. La Iglesia ha alertado o suele tomar la palabra. Ahora, los intendentes de turno, en tu caso particular, se han reunido con vos para preguntarte qué panoramas ves vos desde la Iglesia o desde justamente todos los lugares que están bajo la diócesis de Villa María. Sí, en algunos casos sí ha sido explícito una búsqueda de encuentro para dialogar sobre eso seguro. Se da más bien de modo espontáneo en los encuentros que ocasionalmente tenemos, unas palabras, intercambio, ¿no? No ha habido tantos encuentros formales para consultar, no somos una fuente de consulta así de que vengan a pedirnos el parecer y la opinión, no lo son. Pero ha habido casos y con mucha madurez porque no se ha tratado de venir a preguntarme qué había que hacer, sino a intercambiar pareceres, ¿no? A mí me resulta siempre útil, trato de dialogar con los intendentes para ver cómo ven las cosas, ¿no? Esta semana pasada estuve en Etruria y Chazón y en ambos casos me encontré con sus intendentes y les pregunto cómo ven las cosas, el ánimo de la gente. Suelo preguntar habitualmente siempre por la paz, si el pueblo está en paz o no, el estado de ánimo de la gente, de las situaciones. Eso suele haber, o sea que ciertamente que hay intendentes que me han buscado para dialogar, considerar mi parecer, pero es también la inversa. A mí me interesa ver, ¿no es cierto?, el parecer de los intendentes sobre las distintas situaciones. Claro. Y, a ver, somos tal vez con años de diferencia, pero somos parte de una generación en donde el teléfono fijo era prácticamente un lujo y donde los pequeños pueblos, más allá del teléfono fijo, vivían una especie de aislamiento. Hoy cada uno en su bolsillo tiene un teléfono y está completamente atravesado por un montón de estímulos, por un montón de noticias, por un montón de personas que no importa quiénes son, sino que parece que importa lo que dicen, porque se chequea poco lo veraz o no, que puede decir algún video, que puede decir alguna noticia. Eso a nivel social genera también un desconcierto social o genera también el espacio de una crítica a instituciones como la Iglesia o los gobiernos, que muchas veces son infundadas y que se guardan de algún modo en el anonimato, porque ponerse a pelear con una red social sin saber quién está hablando genera una revisión hacia adentro de las instituciones. Una de las crisis culturales más intensas que tenemos está suscitada por los cambios tecnológicos en los medios de comunicación. Eso indudablemente es así, claramente. Podríamos decir que ha habido un crecimiento muy rápido, muy veloz de los medios de comunicación y todavía la sociedad no ha terminado de aprender a manejarlos, ¿no?, adecuadamente. Y está como en discusión eso, ¿no? Hace poco leí que Francia ha prohibido los teléfonos celulares de los chicos en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una discusión de pedagogos si es oportuno permitirlos o no, y está todo como en movimiento. Los padres no saben a veces qué hacer con eso, porque ven las ventajas del teléfono celular, pero también los peligros y desventajas, ¿no? Sí. Entonces, ciertamente que influye mucho esos cambios. ¿Cómo es cuando el celular ingresa a la Iglesia? ¿Cómo lo ve usted? ¿Le ha tocado
estar celebrando misa y ver a personas sentadas con su teléfono? ¿Suceden estas cuestiones? Sí, alguna vez sí, muy rara vez, ¿no es cierto? Pero alguna vez sucede. Lo más común es alguna persona que no lo silenció el aparato y le suena. Claro. Eso es lo más común. Nos solemos molestar bastante en eso, pero también hay que ser paciente y comprensivo. Claro. A mí me ha servido alguna vez de que yo mismo no había silenciado mi celular y estaba yo celebrando misa y me empezó a sonar mi aparato. No muchas veces, pero recuerdo una vez ciertamente. Así que esa experiencia me ha llevado también a ser como más comprensivo. Claro. ¿No? Pero es solamente el sonido del teléfono, no personas mirando el teléfono. Alguna vez, casos muy raros, sí. Los hay. O que contestan, ¿no es cierto? Están en un bautismo, están en una misa y que le llaman y empiezan a contestar por lo bajo. Claro. Está claramente desubicada esa actitud y indebida, ¿no? Claro. En todo caso, si realmente tiene una emergencia, tiene que salir. Claro. Bueno, en ese punto también es la falta de conocimiento respecto a lo sagrado del lugar, y también hablamos de bautismo, de casamiento, tal vez son personas que acudan meramente por estas ocasiones a la iglesia, ¿no? Exactamente. Hay un poco de ignorancia y pérdida del sentido de lo sagrado, ¿no? Claro. Pero a veces no solamente del sentido sagrado, también de respeto. Claro. Vemos ocasiones en las cuales hay personas que inadecuadamente manejan el celular cuando están en entrevistas, como yo estuviera en este momento con ustedes atendiendo mi celular. ¿no? Sí. Y eso habla de una falta de delicadeza, esto que decíamos que todavía tenemos que terminar de aprender a manejar estos aparatos. Claro. Y en ese punto, ¿cómo hablábamos de una merma respecto a la cantidad de fieles, o a la asistencia, no la cantidad, sino a la asistencia, la presencia de los mismos? Respecto a lo que es el celibato, ¿cómo viene esa cuestión? Respecto a jóvenes que decidan hoy iniciar su camino en el celibato, ¿cómo lo vienen notando? Bien. El celibato es la soltería elegida a favor de una experiencia religiosa. Importa mucho, pero no es lo central de ninguna manera. Lo central de la experiencia religiosa es el encuentro con Dios, el encuentro con la persona de Jesucristo y el diálogo correspondiente, y después las actitudes de vida que se suscitan a raíz de este encuentro y de este compartir la vida con Jesucristo. Bien. El celibato es una opción, no para todos, para algunos, muy legítima, de encuentro y de seguimiento de la persona de Jesús, que también eligió no casarse con una mujer. Claro. Entonces, en general en este momento tenemos también una baja de las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Sí. ¿Está ligada principalmente a la opción por el celibato, por la soltería? Todos nuestros indicadores señalan que no. Bien. No es eso lo central. Lo central es lo que decíamos antes, precisamente la experiencia religiosa. Y eso sí se nota una baja en general en toda la sociedad. Hay poca vida de oración, poca vida de sacramentos, y entonces poco condicionamiento en la vida moral por los mandamientos de Dios, ¿no? Bueno, en ese punto es interesante el hecho de que haya una óptica distinta respecto a la gente que no practica o está inmiscuida en el mundo de lo sagrado. ¿Por qué? Porque aquel que no lo practica y piensa en una experiencia religiosa o piensa en el celibato como si fuera el mayor de los sacrificios o el mayor de los desafíos, en realidad lo que se demuestra en lo que vos me estás diciendo es que no es ese el problema. Exactamente. Tal vez eso con toda claridad. Tal vez el pensamiento popular lo que hace es llevarlo directamente hacia
ese punto, Sí. hacia la carne, por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí. Cuando en realidad No es eso. no es ese. Eso, con toda claridad, tenemos muchos indicadores que nos señalan que eso no es lo... Y en el caso de esto, de tener un encuentro con Cristo, y también sucede tanto con hombres como con mujeres. Sí, seguro, claro que sí. Tenemos psicologías en parte iguales, humanas, Sí. y en parte distintas. Sí. Y ese encuentro con Cristo, esa experiencia religiosa, tiene sus matices distintos según seamos varones o mujeres, seguro que sí, ¿no? El arrepentimiento, y voy a cambiar completamente de tema, el arrepentimiento como concepto, como hecho, como reconocimiento de persona imperfecta. ¿Usted lo ha encontrado, o tal vez en un confesionario, en una charla? ¿Cuántos arrepentimientos genuinos o despojados hay, o cuándo el arrepentimiento es genuino? Parece superficial la pregunta, pero en realidad nosotros hablamos de estar arrepentidos, pero cuando estamos arrepentidos de algo, tal vez por los tiempos, tal vez por la urgencia, tal vez por el deseo de quitarnos un peso de la culpa, generamos un arrepentimiento que tiene más de ritual que de profundo. La experiencia del arrepentimiento es muy importante en la vida religiosa. Como dije antes, la experiencia del pecado y de la misericordia de Dios es central. Y la misericordia de Dios está íntimamente ligada a nuestro arrepentimiento. Si nosotros no queremos que Dios nos perdone, ni Dios nos perdona. No porque Él no pueda o no quiera, sino porque nosotros no queremos. Claro. Entonces, el arrepentimiento yo lo he conocido primero y principalmente en mí mismo, ¿no? Muchas veces me he arrepentido de mis pecados. A veces también no de los pecados, sino de errores, cosas que hice mal. Pero bueno, eso es más circunstancial. Ciertamente que de los pecados me he arrepentido, y entonces soy sumamente comprensivo. Y cuando he tenido tendencia a ser un poquito más duro en los juicios para con los demás, Dios permite torpezas en mi vida que me llevan a ser mucho más comprensivo con los demás, ¿no? Y experiencia de arrepentimiento he visto muchísima gente. Yo como sacerdote me he dedicado mucho a atender lo que llamamos el confesionario, y es una de las experiencias sacerdotales más consoladoras. Supone mucha paciencia, sí, pero es muy consolador y muy rico. Y es uno de los momentos en los cuales la Iglesia hace mayor bien, Claro. a la gente, ¿no? Devolviendo la paz. Siguiendo en esta profundidad, el arrepentimiento a veces me suena a urgencia. Cuando más complicada está la persona, o más en crisis está, o más en un punto culmine, o más cerca del precipicio, va tomando una mayor proporción de sinceridad este reconocimiento de los errores, ¿no? Ciertamente que hay mucha gente que le esquiva la confesión, le esquiva, lo posterga, y hasta que al final se termina diciendo porque no da más. Claro. Landricina, gran humorista argentino, tiene uno de sus cuentos muy graciosos y muy bien, muy iluminador, en que nos compara con el dentista, ¿no? Que le esquivamos hasta que no damos más y terminamos yendo, ¿no? Bien. Pero otras veces no, son circunstancias, momentos que hacen que la persona se sienta tocada, a veces hasta por el simple hecho de entrar a la iglesia y ver a un sacerdote sentado en el confesionario y se siente llamado a eso, ¿no? Claro. O una ocasión, una fiesta, la comunión del hijo, el casamiento, hay mil circunstancias, detalles que hacen que una persona se decida. Obispo, ¿usted ve televisión, escucha radio, lleva adelante esas actividades? Poco. Hoy en día más me informo por internet, ¿no es cierto? Claro. Por los portales de noticias, Sí. ¿no? Antes, en mis primeros años de sacerdote, siempre he visto poca televisión. Claro. Sí escuchaba más radio. La- Ahora casi nada de radio, muy poca. Y más me manejo visitando los portales de internet de los canales. Sí, sin duda. Porque la pregunta que apunta, yo no sé si antes existió esto, pero
con el paso de los tiempos vienen apareciendo cada vez más una disciplina conocida que es el coaching, que son personas que dan consejos de vida, que hablan de la existencia, que interpelan al resto, pero estos coaching con el paso del tiempo parecen disfrazarse de falsos mesías y meten la psicología en el medio de su discurso y meten la religión también en el medio de sus discursos y se llaman a sí mismos los portavoces de algo sin... A ver, usted lo dijo hace un momento, una cantidad de años de estudios determinada, una profundización, seguramente el griego y el latín de por medio, y de repente nos encontramos con una persona que tiene un diploma dudoso, hablando en nombre de Dios y tal vez coaccionando las decisiones de los otros en vez de aconsejando. ¿Cómo esto es nuevo? Sí. ¿Ya hace tiempo que viene sucediendo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la religión siempre ha tenido sustitutos más o menos valederos. Siempre. Desde los peores, que son propiamente demoníacos, ¿no? Donde la superstición, la magia entra. Si uno ve los diarios de acá de Villa María, ve avisos clasificados de magos que prometen soluciones ridículas. Bueno, y hay gente que acude a eso, ¿no? A otros, con mayor o menor hondura, que pueden tener mayor o menor calidad. Gran parte de la solución de nuestros problemas espirituales y anímicos pasa por encontrarle sentido a la vida. Y la religión está íntimamente ligada al sentido. Es más, es el sentido último de la vida, ¿no? Entonces es totalmente lógico y normal que mucha gente acuda a algún ingrediente o componente religioso en estos coaching y en estas cosas. Es comprensible. Alguna vez puede hacerse honestamente y respetuosamente. Otras veces uno ve que es fruto de una ignorancia o una improvisación inadecuada, ¿no? Y en ese punto hablábamos de algo que es muy conocido, muy común en Villa María, tanto en diarios como en radios, en horarios del mediodía, que es la parapsicología. ¿Existe alguna parapsicología buena? Cuando un parapsicólogo dice, no, porque yo hago el bien, no estoy haciendo algo en contra de, sino que te estoy ayudando a vos a tal cosa, a que consigas tal objetivo sin perjudicar a terceros. Bien. ¿Existe? Bien, todo depende de qué entendamos por parapsicología. Las brujas existen y muchas brujas se presentan como buenas, ¿no? Claro. La magia blanca le suelen llamar. Claro. La magia blanca. Eso mismo. Bueno, sin descartar que alguna persona pueda tener buena intención, no hay propiamente una magia blanca. Claro. Siempre es negativo, porque buscar una solución mágica a mis problemas que no involucre mi libertad y mi decisión, eso siempre es malo. Claro. Mucho peor si yo quiero influir sobre otras personas de modo mágico. Nosotros, cuando queremos influir sobre otras personas, el camino que señalamos siempre es la bondad. Claro. Y el respeto a la libertad del otro, ¿no? Nunca podemos coaccionar, ni física ni espiritualmente. Entonces, yo diría que no hay, en ese sentido, no hay una magia o una parapsicología blanca, pero todo depende también qué entendemos por parapsicología, ¿no? No, sí, obviamente, pero también teniendo en cuenta que justamente los parapsicólogos accionan en nombre de Dios. Sí. Bueno, eso claramente es inadecuado, ¿no? En la medida que quieren actuar así, con poderes de una manera u otra mágicos, sí. Siempre es malo. Parecerá una pavada, pero mucha gente que nos mira desde los pueblos, llegamos a 40 pueblos de la región, llegamos a muchas familias, y hay algo muy clásico en los pueblos o en nuestros abuelos, que también es curar de palabra, que también es curar el hígado con una cinta roja que en la punta tiene una cruz. Ahí, por eso yo les decía antes que entendemos por parapsicología, claro. ¿Cierto? ¿Qué entendemos por parapsicología? Yo tengo testimonios serios, honestos, de gente que ha acudido a un curandero y le han curado el empacho de modo a su hijo, de modo notable y llamativo e indudable. Tengo testimonios de algunos médicos
que en algunos casos envían a sus pacientes al curandero. Entonces yo no me permitiría dudar de esas circunstancias, de esos casos. De la efectividad de eso. Cierto. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué se da? Eso no lo sé. Claro. Los misterios de la psicología humana son realmente muy grandes. Seguro que no es algo mágico. Seguro que no es algo mágico. No, piensa que es una... Hay alguna circunstancia que a veces puede ser simplemente coincidencia y nosotros lo atribuimos en buena hora. Que algo se activa. Efectivamente, que algo se activa. Claro. No lo sé, no me atrevería ni a bendecir ni a condenar. Claro. No, la consulta es porque básicamente, hablando con las abuelas te dicen, no, esto se enseña solamente el Viernes Santo porque es el único día que te lo puedo enseñar, otro día te lo puedo enseñar, y cuando uno ve las señas hacen la seña de la cruz. Entonces es como que es una consulta que surgió en esta charla, ni siquiera estaba, una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Seguro que hay algunos casos exagerados e inadecuados, claramente, ¿no? Claramente. Es lo que llamamos genéricamente supersticiones. Claro. La superstición es un exceso en la vida religiosa. Claro. Un exceso, y es una deformación. Claro. La vida religiosa siempre trabaja, la auténtica, la sana, por nuestra libertad, por la caridad, por el amor, ¿no? Por la fe y el amor, que es siempre libre, ¿no? Hablábamos de las redes recién, de la televisión y de los tiempos de hoy, y algo que me preocupa o tal vez está puesto en el tapete es la abnegación, no es la humildad de las personas. En un momento donde todo es tan plástico, donde todo entra tanto por los ojos, donde se lee cada vez menos y se mira cada vez más, la caída en cuanto a la humildad o a la horizontalidad también está marcada. Hay una desigualdad más marcada a simple vista, en lo social también, ¿no? Bueno, veamos. A ver, ¿qué es humildad? La humildad no se identifica exactamente con la pobreza. Claro. Es distinto. Sí. Y la pobreza podemos entenderla de modo material y espiritual. La humildad es una actitud del que no se cree más de lo que es. Sí, básicamente, para decirlo bien. Y en ese sentido, la humildad no es tirarse a menos. La humildad es la verdad. El auténticamente humilde reconoce los talentos que tiene, pero reconoce que los ha recibido. Y reconoce que lo que es, lo es porque Dios lo ha ayudado y porque muchas otras personas lo han ayudado. Entonces no se cree más de lo que es, pero no niega sus talentos. La pobreza material es una experiencia general de que ayuda a la humildad, pero no se identifica. Puede haber una persona materialmente muy pobre, pero muy creída. Claro. No, muy suficiente. Un delincuente que es materialmente pobre, ¿no? Tiene ese gesto de violencia para los otros en que le impone a los otros su violencia, y entonces eso no es de humilde. Y en ese punto, hablando de los malos hechos, el mal propiamente dicho, ¿existe o es la ausencia de un bien? ¿O es una sinonimia? Es decir, ¿existe el bien o el mal, o existe el bien y la falta de bien? Bueno, las dos cosas, veamos. Bien. El mal, metafísicamente hablando, es la ausencia de bien. Bien. La ausencia del bien debido. Para mí no es un mal no medir 3 metros de alto. Bien. ¿No? Sí, también. Pero si yo tengo, tener una nariz y 2 orejas, si me faltaran, sí sería un mal porque es el bien debido. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, el mal propiamente no tiene entidad. Sí existe el demonio. Sí. Bueno, esto que dices va a una de las explicaciones que en la antigüedad y todavía hoy en algunos ámbitos se tiene de la existencia del mal y del bien. O sea, la experiencia de nuestra vida nos señala que hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas. El pecado existe y trabaja, y hay dolor, y hay enfermedad, y hay muerte, y hay traición.
Entonces la humanidad siempre ha buscado una explicación a por qué existe el mal. Claro. Una de las tendencias es lo que llamamos maniqueísmo. Poner la fuente del bien en lo espiritual y la fuente del mal en lo material. Sí. Otros ven como un gran enfrentamiento entre un Dios bueno y un Dios malo, proponiéndolos casi al mismo nivel. Nosotros rechazamos estas dos tendencias claramente. Para nosotros, tanto el espíritu como la materia son buenas. Y la existencia del demonio, que es una criatura, no está al mismo nivel de Dios. Sí. Está a un nivel infinitamente menor. Y el mal está ligado no a un ser malo, sino a una opción de vida mala, Bien. al ejercicio malo de nuestra libertad. Bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Las últimas dos. La primera es un debate o una frase que suele decirse mucho y de la que suele hablarse cuando se compara el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿Dios castiga o Dios perdona? Bueno, yo diría esto. Dios no es vengativo. Y Dios perdona siempre que nos queremos arrepentir sinceramente. Dios perdona. Pero nuestros actos tienen consecuencias malas. Y Dios las permite. Y Dios sostiene el buen orden de las cosas, de modo tal que si yo me corto una mano, la mano queda cortada. Sí. ¿No? Entonces Dios me castiga quitándome una mano. No. Ahora, Dios hace respetar las leyes de la naturaleza, según las cuales si yo obro mal, tengo consecuencias malas. Muchas veces se dice eso, Dios castiga. Sí. Hay un dicho, creo que yo aprendí de mi madre, ¿no? Y que lo aprendió de sus abuelos: Dios castiga y no con lazo, ¿no? Dios castiga y no con lazo. ¿Qué significa esto? Que nuestros malos actos tienen consecuencias negativas. Sí. En ese sentido se dice Dios castiga. Sí. Porque Dios hace que se respeten las consecuencias de mis actos. Claro. ¿No? De alguna manera, parece que lo que buscamos como personas es que el libre albedrío que tenemos venga con alarma. O sea, que nos empiece, que algo nos avise antes. Bueno, mira, la religión es así siempre y nos pasamos advirtiendo, pero no oímos, no entendemos. Claro. Porque cuando nos apasionamos con algo, nos equivocamos y no queremos entender. Claro. Hay un pasaje bíblico muy lindo, conocido comúnmente como Lázaro y el rico Epulón. Un rico que banqueteaba espléndidamente y tenía a sus puertas un pobre Lázaro, ¿no es cierto?, que pasaba hambre, los perros lamían sus heridas y quería alimentarse con las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie se las daba. Esto es una parábola que Jesús enseñó. El rico se va al infierno y el pobre se va al cielo. No porque tenga que siempre ser así, en este caso, ¿no? Sí. Bueno. Y entonces, en un momento dado, el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a advertirle a sus hermanos, ¿no es cierto? Advertirle a sus hermanos para que no caigan en el infierno, ¿no? Y Jesús dice, ¿no es cierto? Abraham dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni que un muerto resucite, ¿no? Porque le dice, bueno, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchan. No, dice, pero si va un resucitado, ¿no es cierto? Claro. Le van a creer. Y dice Jesús, ni aunque un muerto resucite, y es lo verdad, Jesús resucitó y no nos terminamos de creer, ¿no? Claro. No le terminamos de creer, o a veces le creemos, pero no le terminamos de hacer caso. Claro. Por decirle así. Claro. O no terminamos de agradecer, también, de alguna manera, ¿no? Todos los talentos que tenemos, toda nuestra vida, es don de Dios. Ninguno de nosotros pidió nacer, la vida la recibimos. Y sin embargo después vivimos como si fuera nuestro. Es nuestro, pero por un don de Dios. Claro. Entonces, esta es la actitud religiosa principal, reconocer los dones de Dios y agradecerlos. La última, y no quería dejar de consultarle respecto a... Hablamos de la situación económica, hablamos de la cuestión política, y la Iglesia
como institución también tiene sus gastos, también tiene que manejar, imagino que hacer malabares desde siempre con la cuestión del dinero. Primero preguntarle cómo están a nivel diócesis. Hablamos de edificaciones que son y que demandan de muchísima tarea para la restauración. Creo que Villanueva hace, no sé si una década o más, comenzó con un padre, no sé si era doctor en aquel momento, un camino hacia poder revalorizarla, y les está costando muchísimo, pese a la cantidad de gente que hay ahí trabajando. Preguntarle cómo está la institución a nivel económico hoy, el sostenimiento de menor cantidad de gente en crisis que tal vez esto que hacía decoración, que esta ayuda que daba decoración la tuvo que resignar para ver si conseguía una changuita más para llegar a fin de mes. Bueno, también sacerdotes que ejercen la docencia y tienen menor cantidad de tiempo. Preguntarle cómo es el panorama ese en cuanto a la institución misma. Bien, bueno, la Iglesia vive de lo que la gente le da. Eso hay que afirmarlo. Sin más. Sin más. Le explico un poquito si tenemos tiempo. Sí, por favor. Está el tema del mito de que el Estado sostiene a la Iglesia. Esto tiene su origen en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa expropió todos los bienes de la Iglesia con los cuales vivía y comprometiéndose a sostenerla a la Iglesia. Diciendo, la Iglesia es mala administradora, yo le saco todos sus bienes y yo le aseguro los sueldos. Esa actitud de la Revolución Francesa la copió aquí entre nosotros Rivadavia y algunos otros gobiernos provinciales. Expropiaron a la Iglesia todos sus bienes con el compromiso de sostenerla el Estado. Ese compromiso no se cumplió nunca de modo adecuado, pero quedó en la Constitución. En la Constitución, el artículo 2, me parece que es, señala que el Estado argentino sostiene el culto católico. Desde Rivadavia, en promedio. Efectivamente, su primer antecedente es en Rivadavia. No tiene que ver con los 60 o los 70, como se decía. Nada que ver, Bien. Esto tiene su origen. Bien. Y en alguna medida, es más, todavía de alguna manera por la unión de el altar y el trono, digamos, ¿cierto? Sí. Del gobierno español, ¿no? Sí, bien. Algo que ver, pero bueno, sería más entre nosotros en la vida independiente argentina desde Rivadavia. Bien. ¿No? Y la Constitución. Bien. Desde ahí es donde parte. ¿Qué pasa? Que este mandato, bueno, cuando los constituyentes hicieron la Constitución, si no señalaban eso, lo que tenían que hacer era devolver todos los bienes. Claro. Nunca se pensó en Argentina en que el gobierno devuelva todos los bienes que expropió la Iglesia. Sí. Entonces, ese mandato constitucional se hace operativo por distintas leyes. Yo no conozco exactamente con detalle, pero entiendo que ya Urquiza señaló leyes al respecto, ¿no? Que instrumentaban una asignación a los obispados, otra asignación a los seminaristas, distintas formas de cumplir este mandato constitucional, que no era una dádiva, sino un acto de justicia, devolver algo de todo lo que el Estado argentino le había robado a la Iglesia. Las leyes vigentes en este momento sí son de la época del gobierno militar. Bien. Pero vinieron a cambiar otras que había, ¿no? Bueno, Bien. pero inclusive estas leyes no se cumplieron nunca adecuadamente. Claro. ¿No? Nunca. En este momento, por ejemplo, está vigente una ley por la cual los obispos reciben una asignación del 80% del sueldo de un juez federal. Yo hace 11 años que estoy de obispo, nunca recibí eso. Bien. Y hace años ya que hemos renunciado a eso. Bien. Los párrocos nunca han recibido sueldo, ¿no? Hace años, también en la época del gobierno militar, se señaló que las parroquias de frontera Bien. recibían una asignación del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque al gobierno le interesaba, por razones geopolíticas, Sí. la presencia de los curas en la sí. zona de frontera. Sí. Entonces, era eso el interés que había. Claro. Bueno, nosotros en Villa María no se sostuvo nunca, ¿no? También de la época de Urquiza, entiendo, había una ley por la cual se quería fomentar
el clero argentino, porque se reconocía que los sacerdotes eran muy importantes para la organización social. Pensemos que el registro civil es de 1880 y pico, y hasta entonces en los registros parroquiales, y así muchas otras cosas. Entonces fomentaba, y por eso había una asignación a los seminaristas. No sé en este momento en cuánto será, pero la última vez que me pasaron el dato, por la inflación queda todo desactualizado, eran 3.500 pesos por mes. Nada. O sea que puedo decir, la Iglesia no vive en absoluto, ni ha vivido en la Argentina de los aportes estatales. Sé que cuando se habló de la renuncia a los aportes estatales, estos aportes eran ínfimos. Ya ínfimos, seguro, ¿no es cierto? Seguro, claramente, ¿no? Entonces no significaban un aporte sustancial y nunca lo fueron, ¿no? Entonces eso, bueno, hoy en día ya menos todavía, y por lo tanto podemos decir y animar a la gente a que colabore en la medida que valora la presencia y la acción de la Iglesia, que aporte, porque eso también es muy, muy importante señalarlo. Los aportes de los fieles no son para el cura. El sostenimiento del sacerdote es uno de los aspectos que tiene, pero están los edificios, están otros empleados que hay que tener, ¿no es cierto? Para decirle un detalle, la limpieza de los templos. La limpieza del templo, ¿no? Las cuentas de luz, las cuentas, bueno. Entonces, lo que sí quiero transmitir es nuestra gratitud. Dios hace que nuestro pueblo siempre nos sostenga. Nunca tenemos todo lo que haría falta, bueno, pero nunca nos falta lo mínimo y necesario. Y nuestros sacerdotes viven con gratitud esa generosidad de nuestro pueblo. ¿Que es insuficiente? Sí. Para hacer una tarea evangelizadora intensa, seria, ordenada, ¿nos haría falta más? Sí. Pero en ese contexto, sabiendo que el único sostén es la comunidad y teniendo en cuenta, no sé, se me ocurre Santa Victoria, un paraje que una vez al año... ¿Corre riesgo algún templo de no poder abrir sus puertas? Seguro que sí. ¿Hoy? Sí. Yo no diría de abrir las puertas, pero que esté inadecuadamente mantenido, seguro que sí, claro. Cuando fue la crisis de las napas que subieron hace unos años, ¿cierto? Hubo templos que corrieron serio riesgo, ¿no? Las Perdices ocurrió con uno. Las Perdices ocurrió uno. Allí la municipalidad ayudó un poco, pero fue el pueblo. Etruria fue el pueblo. Pozo del Molle fue el pueblo, ¿no? que sostuvo y submuró todos sus templos y fue generoso. La verdad que los pueblos vieron la necesidad y salieron en socorro bien adecuadamente. Entonces a veces el sacerdote tiene lo justito para vivir, pero no tiene lo suficiente para tener una adecuada obra social. La jubilación de los sacerdotes es claramente insuficiente. En este momento tenemos nosotros un fondo, por lo cual un sacerdote jubilado cobra 84.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, 84.000 pesos. Exactamente, ¿no? ¿En dinero de hoy? Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Menos que un jubilado de la mínima. Tal cual. Entonces, en el resto de los sacerdotes tenemos que salir a cubrir esas necesidades, ¿no es cierto? Bueno, claro. Como digo, en el fondo, a la larga, siempre salimos adelante. Sí. Porque Dios nos ayuda y hay mucha gente buena, pero que es insuficiente, que tenemos que plantearlo un mayor orden, sí, claramente, y mayor generosidad también. Y todo este panorama, porque, a ver, entiendo que hay una cuestión de humildad y de altruismo, y como cierre la pregunta, porque ya no nos quedamos sin tiempo, ¿por qué no se manifiesta a nivel institucional, o estas cuestiones tal vez fueron planteadas, pero no fueron recogidas de la manera que uno pensaba? Porque es gravísimo los ingresos, es gravísimo que una iglesia no pueda tener para comprar, para llamar a un cerrajero que cambie una llave. Bueno, a veces, en general, esas cosas mínimas siempre funcionan si nos arreglamos. Sí. Porque nuestro pueblo sale al cruce de estas cosas, sí. Bien. Pero la catedral nuestra tiene que transpirar para tener lo necesario, ¿no es cierto?, para sostenerla, ¿no? Y para ser adecuada está en muy buen estado, gracias a la tarea del párroco y un grupito de gente que sostiene. Muchas veces lo decimos, pero no es adecuadamente recogido. Es también para cuestionarnos nosotros cómo lo hacemos, cómo lo planteamos, ¿no? Bueno, estamos madurando. La Iglesia argentina está en un proceso de maduración en este sentido, que esperemos que dé sus frutos,
con paz, con alegría, también sabiendo que el aspecto económico es necesario para la vida de la iglesia, sí, pero no es lo central. Entonces tenemos que presentarlo mejor, sí, tenemos que presentarlo mejor. Nosotros tenemos que tener una actitud agradecida para con nuestro pueblo, que no nos deje faltar lo mínimo. ¿Sería conveniente inserir un poquito más? Sí, sería muy bien. Obispo, muchas gracias por su tiempo y por haber venido. La verdad que espero que se haya sentido cómodo. Sí. No, muy bien, muchísimas gracias. Creo que muy respetuoso todo y así que muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Bien. Samuel Jofre con nosotros, obispo de la diócesis de Villa María.